Mis hermanos, ¿cómo están? Nuevamente los saluda Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Yo les quiero compartir sobre lo que he estado viendo en las redes sociales. Y es que Guatemala, Honduras, República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile y Perú, todos estos países piden a Nayib Bukele como presidente. Pero sabemos que eso no es posible porque todo presidente debe de ser nacido en el país. Creo en la necesidad que tiene cada país, cada pueblo por la pobreza a la que los han llevado todos esos grupos que se oponen a que El Salvador salga adelante y se independice de las potencias que siempre han promovido la corrupción y la violencia y corrompido a los políticos porque no les interesan los pueblos ni la gente. Creo que ahí es donde la profecía del Señor al presidente Bukele se está cumpliendo, de que iba a ser bendición para el mundo. Y es que todos los países se han dado cuenta quienes promueven el retraso de los pueblos y se han dado cuenta cómo está El Salvador. Y el Señor está mostrando por el ejemplo del Salvador qué tienen que hacer todos los cristianos para lograr que cada país de estos salga adelante como está saliendo El Salvador. Y yo creo que la desesperación que se está dando en los pueblos por las crisis que viven, violencia, corrupción, pobreza, poco interés por parte de los gobiernos para cubrirles sus necesidades, y es porque no les interesa. No les interesa a la gente, no les interesa a ellos nada más que seguirse enriqueciendo con las ayudas que llegan de los países que la están enviando, pero no para que se invierta en los pueblos, sino para mantener la corrupción, enriquecer a unos pocos. Y yo creo que el Señor nos está mostrando por medio de la profecía al presidente Bukele lo que tienen que hacer, lo que tiene que hacer cada pueblo, cada país. Y es un pasaje que siempre les he compartido, y creo que se los he compartido desde que se empezó a ver lo del presidente Bukele, y es segunda de Crónicas 7, 14 y 15. Y dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. En el versículo 15 dice: ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Cuando leemos esta palabra, vemos que ahí nos está diciendo el Señor qué es lo que tiene que hacer cada pueblo. Y dice: si se humillare mi pueblo. Pero aquí vamos a ver que el pueblo está dividido. Porque el pueblo de Dios son los cristianos. Son los que lo conocen, son los que le han entregado su vida. Y los corruptos son la parte del pueblo natural, que ellos no tienen nada de espiritual. Solo tienen a Dios en su boca, pero ni le alaban, ni le oran, ni le creen, porque para ellos el Dios de ellos se ha vuelto el dinero. Entonces es el pueblo de Dios el que tiene que buscarlo, el que tiene que hacer, como les he compartido, vivir la palabra de Dios, hacer la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Y entonces tienen que unirse y orar. Y el Señor dice que Él responderá quienes están invocando su nombre y buscarán su rostro. O sea, tenemos que buscar el rostro del Señor, tienen que buscar el rostro del Señor y se conviertan de sus malos caminos.
Porque yo creo que el cristiano, por andar en las carreras del mundo, se han olvidado que tienen que buscar a Dios, que tienen que ponerse de rodillas y con las manos en alto. Entonces tienen que apartarse, dice, de sus malos caminos. Y dice el Señor que Él oirá desde los cielos y perdonará sus pecados y sanará su tierra. Yo creo que les compartí sobre la oración que hizo Nehemías cuando el Señor le puso la visión de Jerusalén. Y vimos que él hizo esta oración. Pidió perdón por su pueblo. Le dijo que les perdonara porque habían pecado. ¿Y qué sucedió? Nehemías logró levantar los muros en 52 días. Y en El Salvador, ¿quién ofrendó su vida por El Salvador? Fue Monseñor Romero, que dijo que su muerte, que su sangre sirviera para que fuera la semilla de libertad del Salvador y que su prédica fuera la esperanza para una nueva nación del Salvador. Se los estoy parafraseando, pero eso se los compartí en unos videos anteriores. De ahí dijo que El Salvador había que cambiarlo de raíz, y es lo que está pasando. También dijo que el Señor todo el tiempo pasa despierto y atiende las oraciones. Y es lo que el Señor nos está pidiendo aquí. Tiene que aparecer un líder, pero no va a aparecer en las iglesias, aunque son mega iglesias, pero ellos solo están enseñando que el Señor va a actuar, que el Señor aquí, que tengan la paciencia, que descansen en el Señor y todo, pero no les enseña a vivir la palabra de Dios, a hacerla, que sea parte nuestra, a que nosotros la tomemos y la hagamos, a que nosotros le clamemos al Señor y le creamos que Él nos va a responder a nosotros. Porque a los pastores yo les aseguro que ya les ha respondido con los grandes edificios, con las grandes cuentas que tienen en los bancos. Entonces yo creo que ahora es el momento que cada uno busquemos al Señor. Mis hermanos, yo sé que esto que yo les comparto es un producto no es de primera necesidad, porque así lo ven. Pero es un producto necesario, es un producto que les cura el alma, que les enseña para llegar personalmente con el Señor, para presentarles sus necesidades, para presentarles las solicitudes de lo que necesitan. Dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer nosotros: pedirle, tocarle y buscar, pero ante el Señor, y Él nos va a responder. Y en el versículo 15 de Segunda de Crónicas 7, 14 y 15 dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Entonces, mis hermanos, yo creo que debe de haber una revolución de los cristianos que busquen al Señor, que en sus habitaciones se pongan de rodillas y le clamen al Señor, porque dice que ahí estará el Señor y estará solo usted con Él. Y ese es uno de los primeros pasos que tienen que hacer. Y otro es pedirle al Señor que los limpie de políticos corruptos, políticos que se han enquistado en la asamblea, que se han enquistado en el gobierno, que juegan de un partido político a otro como hacen en el fútbol. Su ficha la venden para otro equipo. Y así son los políticos, que ellos solo ven sus intereses, ellos solo ven que las ayudas que llegan se las van a repartir, cuánto le va a tocar a cada uno. Que todas las instituciones de derechos humanos, en realidad orar por ellos, porque ellos vuelven por esta gente. Al presidente Bukele le enviaron una nota a 21 expresidentes diciéndole que no se reeligiera y criticándolo. Y hay un montón que no firmaron y que no se dieron color. Pero si nos preguntamos de esos 21 que salen en la lista, revisemos cada uno de sus países y miremos qué han dejado. Pobreza, corrupción,
¿Quién de esos presidentes se puede decir cambió a su país como lo está haciendo el presidente Bukele? Ninguno. Revisen los presidentes de Guatemala si cambiaron a Guatemala. Los presidentes de El Salvador si cambiaron a El Salvador. Los de Honduras y los que están en el poder han cambiado, han combatido la corrupción. No la combaten, lo que hacen es negociar con ellos, para ellos estar bien y la corrupción también y los delincuentes. Mis hermanos, hagamos la palabra de Dios, hagámosla. El Señor quiere una renovación cristiana y una renovación política en cada país. Pidámosle, clamémosle, humillémonos. Mis hermanos, y como les acabo de compartir, yo no predico un producto de primera necesidad, aunque sí lo es, pero sé que son pocos los que se han suscrito. Yo les quiero pedir que se suscriban y que me ayuden a llegar a los 1000 suscriptores este año, para poder seguir compartiéndoles la palabra de Dios, para poder hacer unos cambios en esta forma de compartirles. Yo se los pido, que se suscriban, que me dejen un like, y yo los estaré viendo la próxima semana, o ustedes me estarán viendo la próxima semana. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Busquemos al Señor. Él se está manifestando en este momento y Él está haciendo bendición al mundo, pero hay que entender lo que Él está haciendo y lo vamos a entender solo buscando en la palabra de Dios. Hasta la próxima, mis hermanos. Que Dios me los bendiga.